Y dice, y en esto, es muy importante, Juan 13:35, y en esto conocerán que sois mis discípulos, y si tenéis amor los unos con los otros. También el apóstol Juan, en primera de Juan, en su primera carta, habla mucho sobre lo que distingue a un hijo de Dios o a un hijo de luz o a un hijo del diablo o un hijo de las tinieblas, ¿verdad? Y lo que distingue a un hijo de Dios es que ama, ¿no? Ahora, ya hemos hablado largo y tendido de todo esto. Y el Señor vuelve otra vez a través del Espíritu Santo a hacer hincapié en algo muy importante, y es en el amor fraternal. Ve una persistencia del Espíritu en que nosotros entendamos lo importante que es para Dios el amor entre nosotros, entre los hermanos, porque el amor fraternal es el amor de hermanos, el amor de hermandad, el amor que nos tenemos que tener. Es decir, que Dios nos considera, si habla del amor fraternal, y lo antepone muchas veces al amor natural que podamos tener incluso con nuestra familia, porque la palabra de Dios dice que hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Fíjense lo importante que es para Dios la familia de la fe. Muchas veces anteponemos nuestra propia familia y todo a la familia de la fe, pero algunas veces podemos estar fuera, lejos del corazón de Dios. Dios quiere que amemos a todos, ¿verdad? El amor es el rasgo distintivo, la insignia de todo cristiano, de todo hijo de Dios, ¿verdad? Pero hay algo muy especial encerrado en el amor fraternal, en el amor que nos tengamos los unos a los otros, porque formamos, ¿saben por qué? Porque nosotros formamos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo no puede estar dividido, un cuerpo tiene que estar bien unido, ¿verdad? Y todas las partes de ese cuerpo que están todas unidas por sus coyunturas, como dice en Efesios 4, van cooperando bien coordinadas entre sí para desarrollarse y poder hacer una labor, una función para ese cuerpo. Igual es para la iglesia. Todos tenemos que estar bien unidos para poder cumplir el propósito que Dios tiene con su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así que hay un cuerpo, pero dentro del cuerpo hay muchos miembros, pero todos esos miembros tienen que permanecer bien unidos. Y la unidad, ¿cómo se permite que podamos tener unidad? Que estemos unánimes, como el Señor terminó hablándonos el domingo pasado, poniéndonos el ejemplo de la iglesia de los Hechos. Vimos varios versículos, ¿verdad? Hay más, hay 10 versículos en el libro de los Hechos que nos habla de cómo permanecían unánimes juntos, perseveraban unánimes juntos, perseveraban unánimes en las oraciones, perseveraban unánimes en el partimiento del pan, en las oraciones, comiendo los unos con los otros, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando había dificultades, lucha, oposición, ¿qué hacían? Se juntaban a orar y todos unánimes, dice que alzaban la voz a Dios y el Señor respondía con señales, con milagros. Gran poder era sobre todo ellos para compartir el evangelio y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que vemos que la iglesia primitiva, la iglesia que empezó, la iglesia que tenemos ahí en los Hechos, no es una utopía. Es algo que Dios creó, la formó en la unanimidad de los hermanos, ese cuerpo, todos juntos, unánimes, sirviendo al Señor, buscando al Señor y haciendo la obra del Señor. Y así, ¿qué es lo que ocurre? Que somos más fuertes, somos mucho más fuertes, ¿verdad? Si hay divisiones, ya no somos tan fuertes. Eclesiastés dice que si uno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, ¿verdad? Es decir, que si nosotros permanecemos juntos, ¿verdad? Bien unidos, vamos a prevalecer, es lo que tenemos que entender. Y hay una guerra, sabemos todos que hay lucha, ¿verdad? ¿O no tienen ustedes luchas? No hay lucha, no hay conflicto, no hay oposición, hay mucha. Por eso Dios nos dice en Efesios 6 que nos tenemos que poner la armadura de Dios.
para poder resistir ese día malo, porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces la armadura es necesaria, ¿verdad?, para que podamos resistir a los embates del diablo, el día malo. Entonces, tenemos que ser conscientes de estas cosas. Lo que le da fuerza, ¿verdad? Un pueblo unido, dice en el mundo un pueblo unido, pero está inspirado en la Biblia. El pueblo unido jamás será vencido. Miren que Jesús dijo algo muy importante. Dijo, cuando le acusaron de echar fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, por el diablo, le acusaron los fariseos. ¿Y qué dijo Jesús? Un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo va a permanecer su reino? Dijo. Así que yo he hecho por el, entonces les dije, yo he hecho por el dedo de Dios, he hecho fuera a los demonios. Pero nos pone el ejemplo de que el mismo Satanás está unido. ¿Cómo iba Satanás a echar fuera a Satanás? Si una persona está endemoniada, ¿cómo va Satanás a permitir que esa persona sea liberada? No, lo que pasa es que iban contra Cristo, ¿verdad? Y le acusaban falsamente, no veían la forma de poder desprestigiarlo, de poder acusarle, de poder echar por tierra su ministerio. Pero Jesús sabiamente dijo, no, yo lo he hecho por el dedo de Dios. Satanás no puede estar dividido, no puede echarse a sí mismo, no puede ir contra sí mismo. Un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Ahora, eso nos enseña a nosotros también el poder que hay en la unidad. Y yo digo algo, si Satanás, siendo malo, escúchenme este pensamiento, si Satanás, siendo malo, es capaz de unirse para prevalecer en contra de Dios, del reino de Dios, de la obra de Dios, de la iglesia del Señor y de su propósito, yo digo una cosa. ¿Cómo no vamos a ser capaces nosotros de permanecer bien unidos, que somos el cuerpo de Cristo, que somos los que Dios ha escogido para formar parte de Él, para ser miembros los unos de los otros y poder prevalecer, tener victoria y vencer contra el diablo? ¿Se piensan que la lucha es falsa, es irreal? La lucha es real, no es imaginaria. Los que estamos al frente y ponemos nuestra vida, y hay muchos aquí que están al frente, saben, experimentan muchas veces esas luchas, ¿verdad? Ahora si tú andas por ahí medio perdido, ahí, que no te afirmas bien, pues el diablo pues te tiene ahí, como vi yo una vez a un gato que no, ¿cómo fue? Ah, sí. No, era no sé si era, ay, señor, qué memoria la mía. No sé si era un perro con un gato o un gato con una rata. Yo venía de correr. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Tom y Jerry. No, pero yo me acuerdo que había atrapado, no sé, recuerdo si era un gato con un ratón o un perro, pero lo que importa es la historia, la enseñanza. O un perro con un gato. Y lo tenía ahí malherido, ¿verdad? Pero lo tenía bien cogido y de vez en cuando lo soltaba. De vez en cuando lo dejaba, que se levantaba así, empezaba a andar. Y ya cuando veía que se alejaba un poquito, entonces iba otra vez, le pegaba un zarpazo, lo cogía otra vez, se lo traía, lo zarandeaba un poco, lo volvía a dejar, lo dejaba otro rato. Cuando se espabilaba un poco la presa, entonces otra vez se levantaba ahí medio trabiscorneado ahí y volvía a dar unos pasos, pero el perro o el gato, no me acuerdo, pues miraba por el rabillo del ojo y cuando veía que ya se estaba empezando a alejar mucho, otra vez iba para allá, lo cogía, y estuve yo observando eso y dije, wow. Y el Señor me decía, así hace el diablo con todos aquellos que están ahí tibios, medio regular, un pie en el mundo, un pie en la iglesia, no están bien afirmados, ¿verdad? El diablo juega con ellos,
como el que juega al frontón con una pelota. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. No, amados. Nosotros somos del Señor y tenemos que estar bien afirmados de Él. Y no podemos darle ningún derecho al diablo sobre nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, lo que quiero decir es que cuando uno está así, pues el diablo lo va dejando. Si tampoco representa ningún peligro para mí, pues ya está. Déjalo y nos da correa. Venga. Déjalo. Y de vez en cuando va y nos zarandea, ¿verdad? Y no levantamos cabeza. Pero el que está firme en Cristo, el diablo le tiene miedo. El diablo tiembla, los espíritus tiemblan ante un hombre, una mujer de Dios que ama a Dios, teme a Dios, sirve a Dios y no se mueve de su posición. ¿Entiende? Eso es lo que más miedo le da al diablo. Cuando ve un pueblo bien unido, que ama al Señor, eso no lo puede resistir. Entonces la lucha es real y yo digo, no nos vamos a unir nosotros, que tenemos ya el Espíritu Santo, que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, que nos ha incorporado, nos ha bautizado en la iglesia del Señor, ¿verdad? Por ese mismo Espíritu. No vamos a permanecer bien unidos. Fíjense cuántos problemas hay en las iglesias, de divisiones, de contiendas, tantas cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha carnalidad, hay mucha humanidad. No vivimos en el Espíritu. Buscamos lo nuestro, no buscamos lo de los demás. Porque el amor estamos viendo que es buscar el bien del otro, ¿verdad? Interesarse por nuestro hermano. Hemos visto en primera de Juan 3:16 que la manifestación del amor, hemos conocido del amor en que Cristo puso su vida por nosotros y que así también nosotros tenemos que estar dispuestos a poner nuestra vida por los hermanos. Y ese es el amor fraternal que Dios quiere. Es algo muy especial lo del amor fraternal. El Señor me hacía ver algunos versículos que quiero compartir contigo, porque acabamos con la unanimidad, ¿verdad? Ser unánimes, tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero fíjense, voy a recitar algunos versículos. En 1 Tesalonicenses 4, 9, 10, pueden ponérmelo en pantalla para ir agilizando el mensaje. 1 Tesalonicenses 4, 9, 10, dice, pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice, pero acerca del amor fraternal, ¿no le llama la atención que hable del amor fraternal? No habla del amor en general. Si habla del amor en general, pues puede ser a los hermanos, puede ser a una persona de la calle, puede ser a tu vecino, pero está hablando del amor fraternal. Lógicamente ese amor fraternal tenemos que tenerlo con todo, pero yo entiendo que se refiere también a ese amor de hermano, de hermandad, porque formamos el cuerpo de Cristo. Entonces dice y además le está hablando a la iglesia del Señor, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Fíjense cómo se está refiriendo al cuerpo, a la iglesia, para que haya unidad. Dice, y también lo hacéis así. Y fíjense, y ahora los elogia. Dice, así lo estáis haciendo. Lo estáis haciendo bien. Lo habéis aprendido de Dios esto, ¿verdad? Porque nosotros aprendemos de Dios todas las cosas. Dice, y también lo hacéis así, con todos, fíjense, ¿ven? Amor fraternal, hermanos, con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Fíjense la persistencia. ¿Cómo? Más y más. Es lo mismo que vimos del apóstol Pablo, que él se ponía de ejemplo el domingo pasado, Filipenses 1, 8 y 9, si me lo pueden poner. Decía que yo pongo a Dios por testigo de cómo os amo con el entrañable amor de Jesucristo. Decía el apóstol, ¿verdad? Con el entrañable amor de Jesucristo. Y entonces oraba a Dios 1, 8 y 9. Filipenses 1, 8 y 9. Uno ya lo he dicho yo, cómo os amo
con ese entrañable amor de Jesucristo. Y el 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, otra vez ahí, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahí explicamos que solamente conociendo, entendiendo el amor de Dios hacia nosotros, nosotros podemos dedicarnos y amar a Dios y a nuestros hermanos como Él nos ha amado, por la misericordia de Dios. Entonces, amado, fíjense cómo no hay que conformarse, o sea, la insistencia de Dios, de su Espíritu, es que aún nos amemos, ¿cómo? Más y más. Los tesalonicenses ya estaban amándose. Y Pablo los elogia, gloria a Dios. De hecho, otro versículo, 1 Tesalonicenses 1:3. Fíjense cómo actuaban los tesalonicenses. ¿Cómo vivían los tesalonicenses? ¿Qué hacían los tesalonicenses en cuanto al amor? Miren lo que dice. Dice, acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra, miren, ¿qué hacían los tesalonicenses? Obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los tesalonicenses, cuando ahí dice el trabajo de vuestro amor, está hablando no de un trabajo cualquiera. Esa palabra trabajo significa algo pesado, una carga difícil de llevar, algo que llega incluso a la extenuación, al agotamiento, a la fatiga. Está hablando que trabajaban, se esforzaban. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos hace trabajar para el Señor hasta la extenuación? El amor, porque el amor es la fuerza es que nos impulsa. ¿Entendemos? El amor es acción, estamos hablando de estos mensajes. Obras son amores y no buenas razones. Así que los tesalonicenses se esforzaban, trabajaban hasta la extenuación. Hacían la obra del Señor sin desfallecer, a pesar de que les agotaba y les cansaba, pero seguían hacia adelante. ¿Pero qué dice Pablo? Fíjense si es importante este mensaje. Que aún lo estaban haciendo, pero aún tenía que ser, hay que abundar en ello más y más. Me gusta eso. Más y más. Más, no hay que conformarse. Es más y más. En cuanto al amor, hay que esforzarse cada día más. Por eso el Señor nos está apretando las clavijas, ¿verdad? Los tornillos, ajustándolos, ¿verdad? Probando a ver nuestros corazones, a ver si están de verdad amando, si no estamos amando. Y por medio de su palabra nosotros nos miramos en un espejo y comprobamos realmente las cosas, si estamos amando, cómo estamos andando. La palabra nos enseña, nos instruye en ciencia y en todo conocimiento para que sigamos ahondando en ese amor, para que sepamos cuál es el corazón del Señor y lo que Dios quiere de nosotros. Y la misma palabra también tiene poder para impartirnos lo que se está hablando, ¿verdad? Porque la palabra es viva, eficaz, poderosa. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida para nosotros. Entonces tenemos que aprender. Hay algo muy importante que tenemos que saber, es que nosotros tenemos que ser transformados más a la imagen de Cristo, ¿verdad? Y ese amor que le llevó a poner su vida por nosotros tiene que ser el que está en nosotros también, para que nosotros estemos dispuestos incluso a poner nuestra vida por los hermanos. No es fácil, amado, porque habrá hermanos que sí sean más fáciles de amar, pero habrá hermanos que no sean tan fáciles de amar. ¿O no? Pero por eso es un mandamiento del Señor. Si no, pues el Señor sugeriría, os aconsejo, no, que os améis y que abundéis en ello más y más. ¿Por qué? Yo estoy explicando lo necesario que es que ese amor esté en nosotros, porque el amor es el vínculo perfecto. Ahora podremos ver ese versículo. Ahora, por ejemplo, en Romanos 12:10 también habla algo muy importante. Dice, Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor, también lo dice aquí, con amor fraternal. En cuanto a honra, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Que nos tenemos que honrar y dar preferencia. Fíjense, cuando dice que la Reina Valera cuesta entenderla, pero lo que quiere decir es que tenemos que dar preferencia. Hermano, no.
Imagínense que estamos en una celebración y queda un trozo de tarta. Y llegamos varios hermanos ahí a por el trozo de tarta a echarle mano. ¿Qué tenemos que hacer? Honrar a nuestros hermanos y decir, no, hermano, cómaselo tú. No, cómetelo tú. No, cómetelo tú. Y al final, pues, ¿qué podemos hacer? Venga, que se lo coma el pastor, por ejemplo. Es broma, es una... Pero que hay que dar preferencia, ¿entienden? No reñir, o sea, hay que honrarse los unos a los otros, hay que mirar por el hermano. ¿Qué quiere mi hermano? ¿Qué necesita mi hermano? ¿Qué puedo hacer por mi hermano? Eso es lo que Dios desea, es lo que está en el corazón del Padre. ¿Entendemos? Que nos podamos honrar. Gloria a Dios. Dice en 1 de Pedro 1:22, este es impactante, este versículo es impactante, amado. 1 de Pedro 1:22, miren, es increíble. Ponemos en pantalla también. Miren lo que dice aquí. Estamos hablando del amor puro, recuerden. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Seguimos? ¿Para qué? O sea, nosotros nacemos de nuevo. Obedecemos a la verdad, recibimos su Espíritu, ¿verdad? Eso nos purifica, nos limpia, nos hace nacer de nuevo, ¿verdad? Nos vamos despojando de todo, del viejo hombre con sus hechos, nos revestimos del nuevo, somos purificados, limpiados por el Señor, lavados por su sangre. Dice, ¿para qué? ¿Todo para qué? ¿Para qué lo hace todo Dios? Miren, léanlo. Para el amor fraternal. Atención, cuidado, que estamos hablando del amor verdadero, del amor puro, no fingido. Un amor sincero, no fingido, porque podemos fingir mucho. Perdónenme, pero el pueblo de Dios es muy hipócrita. Y podemos dar una apariencia, pero no es real. Y podemos incluso dar la apariencia de que amamos, pero quizá estamos haciéndolo con un interés. ¿Entendemos? O por dar una apariencia. Perdónenme, pero somos lo peor. El ser humano es lo peor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero Dios nos llama a amar de corazón puro, con un corazón, con un amor no fingido, un amor sincero, verdadero. Es el amor que vimos, ya lo estudiamos el apóstol Pablo, que dice, yo me desgasto. Por amor a vosotros yo me desgasto y yo mismo voy a gastar todo lo que es mío, aunque amando más, sea qué. ¿Qué decía 2 Corintios 12:15? Ya nadie se acuerda. Aunque amando más, sea amado menos. Es decir, al apóstol le daba igual que su amor fuera correspondido, fuera infravalorado por sus hermanos. Eso es un amor sincero, no fingido. Ese es el amor que Dios quiere, el amor que no busca nada a cambio, que lo hace porque lo hace, ¿entienden? Sin esperar nada a cambio. De hecho, Jesús en el Evangelio podemos encontrar muchas palabras que ratifican esto. Y por ejemplo dice, si vosotros amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y también dice que tenemos que dar, y amar es dar, sin esperar nada a cambio. ¿Entendemos? Sin esperar nada. Eso es un amor sincero, ¿entienden? Un amor no fingido. Es un amor totalmente altruista, que no busca lo suyo, lo dice en 1 Corintios 13. El amor no busca lo suyo, no busco lo mío, busco lo de los demás. Difícil, ¿verdad? Les veo como preocupados o impasibles, no sé. Porque claro, yo estoy hablando de algo que no es natural en el ser humano. Podemos pagar un bien por un bien, pero pagar un bien por un mal, eso es otra cosa. Pero como dijimos el domingo, eso pertenece, eso es algo celestial, algo sobrenatural. Pero es algo que Dios espera de nosotros porque nos ha dado su Espíritu Santo. Es decir, si yo quiero amar en la carne, sin esperar nada a cambio, y al que me ha hecho un mal,
Eso va a ser imposible, pero en el espíritu puede ser. Pablo era un hombre de carne y de hueso como nosotros, un hombre que perseguía a la iglesia, que torturó a la iglesia, que obligó a blasfemar al nombre del Señor a la iglesia de Cristo. Pero cuando se convirtió al Señor y recibió el Espíritu Santo, se convirtió en el mayor defensor de la iglesia de Cristo. Y fíjense cómo amaba con ese entrañable amor y estaba dispuesto a desgastarse lo suyo, él mismo, por amor a los hermanos, aunque fuera amado menos. ¿Entienden? Y recuerden el dilema que había en él. Fíjense algo muy importante. Filipenses 1:22 dice, recuerdan que él decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero si el vivir, el seguir aquí resulta para mí, fíjense porque el Señor me hacía ver esto. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Vamos a seguir y ahora volvemos aquí para tener todo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y después dice el siguiente versículo al final, para vuestro provecho y gozo de la fe. Es decir, fíjense cómo él no estaba pensando en sí mismo. Estaba pensando en los hermanos, en la obra del Señor, en que el ser de provecho para la obra, en desgastarse para la obra. Pero fíjense en el versículo 22, si volvemos al 22, dice, para mí, si resulta para mí. Fíjense, si quedar en la carne, el 22, pónganme el 22 otra vez. Dice, mas si el vivir en la carne, es decir, seguir viviendo sobre la tierra, resulta para mí en beneficio de la obra. Entonces no sé qué escoger. Dice para mí. No, ¿por qué no dice para Dios? Si resulta para Dios en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No, Pablo fue transformado de tal manera por el Señor, porque él amó. El amor se perfeccionó en él. Yo creo que todos podemos llegar a tener ese entrañable amor de Jesucristo en nuestros corazones. Pero Dios nos llama a ejercitar el amor, a amar. Dice que nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, su amor, dice que Él va a permanecer en nosotros, Él va a vivir en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Llega a su máxima expresión en cada uno de nosotros. Pero para eso, ¿qué tienes que hacer? Amar. Tú ama, ¿entiendes? Y ya sabes lo que es el amor, ya llevamos el quinto mensaje. Bueno, y todos tenemos conocimiento, ¿verdad? Ya tenemos el ejemplo de Cristo para poder imitarlo, el ejemplo de Pablo, para poder seguir sus pisadas también. Entonces, amados, dice para mí. Si resulta para mí, es decir, no dice para Dios. O sea, ya, aunque lo está haciendo para Dios, pero ya también lo hace para sí mismo, por amor. Dice para mí. Es decir, yo veo que ya el mismo amor que hay en Dios estaba en Pablo. ¿Cómo que lo personaliza? Ya es suyo, es algo suyo, son sus hermanos, es la obra del Señor, está dispuesto a desgastarse por completo. Los amo y miren cómo dice, y tiene que poner a Dios por testigo. Lo hemos visto, Filipenses 1:8. A Dios pongo por testigo de cómo os amo con el entrañable amor de Jesucristo. Porque claro, uno puede decir, bueno, Jesús es Dios. ¿Cómo voy a yo amar como Jesucristo, que puso su vida? Pero la palabra de Dios dice que así como Él lo ha hecho, nosotros tenemos que estar dispuestos. Entonces, a mí hay cosas que me trastornan la cabeza, que me zarandean, entiéndame. Porque yo digo, si todas estas cosas están escritas en la palabra de Dios para que las vivamos, ¿por qué la iglesia anda tan dividida, tan desunida? ¿Por qué hay tantas contiendas, tantas divisiones, tanta problemática, hermanos que no se hablan, que no se miran, que no se saludan? Bueno, se me quedó marcado una vez un compañero de trabajo que se llevaba fatal, siempre estaban como el perro y el gato con una compañera. Hasta que, lógicamente, pues se hace una división, se levanta un muro, que eso ocurre mucho en la iglesia. Por eso Jesús dijo, si vas a traer tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Pues tú déjale allí la ofrenda. Corre, asegúrate de tu hermano. Ponte en paz con él. Y entonces presenta tu ofrenda. No puede haber nada en contra de ningún hermano. Somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo. Todos escogidos por Dios para ser miembros de ese cuerpo. Tenemos que estar bien unidos. Hay una batalla que pelear. ¿Cómo vamos? Un ejército dividido, ¿cómo va a permanecer? ¿Cómo va a prevalecer, amados? No puede ser. Satanás se une siendo malo y nosotros teniendo todo, estamos desunidos. Yo digo, ¿por qué, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Qué me dicen? ¿No piensan igual? Pensemos, reflexionemos, que esto no es cosa mía, que no me lo estoy inventando, que está escrito. ¿Qué pasa? No tenemos el mismo sentir, el mismo corazón, no estamos en esa unanimidad. Yo no estoy hablando por esta iglesia, ¿eh? Perdónenme si me he expresado mal. Bueno, sí que han habido sus más y sus menos, sus cosas que hay que ir corrigiendo, ¿verdad? Y poniendo la plomada y tal, y los hermanos se reconcilian. Yo que yo sepa, ahora mismo, pues yo no estoy hablando por nadie, yo no hablo por nadie de aquí. Pero es que la iglesia es una en el mundo entero. Y estas cosas pasan y las hemos visto a lo largo de los años. ¿Cómo pasan? Y hemos bregado con ella. Y a mí mismo me ha pasado en un momento dado. Así que este compañero decía, yo no me como las migas con cualquiera. Las migas me las como con quien yo quiero. Y entonces, como diciendo yo, a esta le doy la espalda. No quiero saber nada de ella. Hablando de las diferencias y las problemáticas que tenía con la compañera de trabajo. Pero bueno, eso en el mundo, pues claro, ¿verdad? Es normal. Pero entre nosotros no será así. Tú te tienes que ser capaz de comerte las migas con cada uno de tus hermanos. No puedes decir, bueno, es que yo con ese hermano no me llevo. Mejor me las como con el que me llevo bien y yo escojo con quién paso mi tiempo. No, eso sería un error garrafal, ¿entienden? Usted tiene que estar dispuesto, cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a comernos las migas o lo que sea, sea mejor o sea peor, sea en la casa de Yelena o sea en la casa de quien sea, da lo mismo. Es que le pongo una nota de humor para que tampoco se piensen que yo estoy cabreado con nadie ni nada de eso, ¿no? Yo simplemente pues no sé, el celo quizá, no sé, da rabia que no vivamos la palabra del Señor y no seamos ese cuerpo unido que Dios quiere. Y fíjense, no sé en qué punto estamos, solamente Dios sabe, tiene un termómetro, un barómetro o algo para medir en qué punto estamos. Amado, yo no sé en qué punto estamos, pero sea como sea en el punto que estemos, si hemos visto que la iglesia de Tesalónica, que se desgastaba y trabajaba por el amor que tenía y que el apóstol Pablo está elogiándola y le dice que aún abunden más y más y más en ese amor con los hermanos, digo, wow, o sea que todavía nos falta. Si a la iglesia de Tesalónica le faltaba, ¿usted cree que a nosotros no nos falta? Aún más y más. No tiene límite porque estamos copiando, estamos imitando, estamos intentando llegar a ese amor que sobrepasa todo entendimiento que hay en Dios, porque nosotros somos su pueblo, el pueblo que lo representa, el pueblo que ha recibido su Espíritu Santo, el pueblo que tiene que manifestar el amor de Dios. Con obras, no con palabras. Tú no puedes llegar y decir cuánto Dios te ama y luego ser más malo que el baladre o hacer cosas que no son el amor del Señor. Creo que Dios quiere desenmascarar la hipocresía. Por eso habla de un amor sincero, no fingido, genuino, auténtico. Así que estábamos en un versículo, ¿verdad? Primera de Pedro 1:22. Seguimos con la escritura, por favor. Primera de Pedro 1:22 dice. No, Primera de Pedro 1,
22. Ese ya lo vimos. Mas si el vivir en la carne... No. Habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, mire, para qué Dios nos ha convocado, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado su Espíritu, nos ha purificado para el amor, fíjense el propósito, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros y miren, otra vez, entrañablemente de corazón puro. El amor puro. Ese versículo esta tarde me lo enseñaba el Señor. Digo, wow. Digo, qué poderosa palabra, qué poderoso versículo para ratificar el mensaje, Señor, que tú nos estás dando. Del amor puro, no fingido. Entrañable amor. Para eso el Señor nos ha llamado. Eso es lo que nos va a diferenciar. Y en eso van a conocer que somos discípulos de Jesucristo. Dijo también Jesús en su oración que sean uno para que el mundo crea, para que el mundo me conozca a mí, que tú me has enviado. Y hemos visto en la iglesia de los Hechos el poder que había, no en ellos, sino que Dios por su gracia, ellos funcionando en unidad, entonces el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Y fíjense cómo empezó ahí el cristianismo, ¿verdad? Allí en Jerusalén, y cómo se ha extendido por todo el mundo. Un movimiento, ¿verdad?, que nadie ha podido parar. Nadie. Porque nació de ese amor puro, sincero, genuino. ¿Entienden? Ellos eran unánimes. Luego tenían sus defectos, tuvieron sus más y sus menos, pero supieron resolverlo. Al final los resolvieron, ¿verdad? Porque al final todos somos humanos y débiles y podemos caer en un error, pero como siempre digo, el que mete la pata y la saca pronto, queda bien. Para eso está el perdón que Dios dijo, ¿verdad? Que Jesucristo dijo que nos perdone. El Padre nuestro está y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Y nosotros no podemos guardar nada contra ningún hermano y siempre, por medio del perdón, poder tener una relación saludable con nuestros hermanos y que nada se pueda levantar, ningún muro, ninguna diferencia, nada entre nosotros. ¿Amén? Gloria a Dios. En 2 de Pedro 1:7, este versículo, si empezamos en el 6, dice así. Dice, 1 de Pedro 1:6. Segunda de Pedro 1:6. Dice, lo que tenemos que ir añadiendo, fíjese, más y más. ¿Recuerdan el más y más? Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio hay que añadir paciencia. A la paciencia hay que añadir piedad. A la piedad, ¿qué hay que añadir? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Fíjense cómo distingue el afecto fraternal del amor. Porque se refiere a nosotros, amados, porque Él quiere un cuerpo. ¿Entienden? Por ejemplo, si vienen a Efesios, vamos a ver algo de la Escritura, abriendo nuestras Biblias. Efesios 4, miren. Efesios 4. ¿Qué dice aquí? Yo pues, ¿lo tenemos? Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando. ¿Qué dice? Soportándoos. ¿Cómo se soporta? Amando, ¿verdad? Con paciencia. ¿Cómo es el amor? Todo esto está escrito en 1 Corintios 13. ¿Cómo es el amor? Paciente. Todo lo sufre, todo lo soporta. No se irrita, no guarda rencor. Nunca deja de ser, ya sabe usted. Con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo nos podemos soportar los unos a los otros? Con paciencia y en amor. ¿Lo ven? El amor es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14, dice que nos tenemos que revestir de amor porque es el vínculo. ¿Cuál es el vínculo perfecto? Vínculo quiere decir ligamento de unión. ¿Qué nos mantiene unidos? El amor sincero, puro, genuino. Y ahora dice, solícitos, versículo 3, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu.
espíritu. ¿En qué vínculo? Y aquí habla de otro vínculo, en el vínculo de la paz. ¿Qué vínculo? El vínculo de la paz. Es algo lógico, ¿verdad? Si yo no estoy en paz con mis hermanos, por eso la palabra de Dios dice que tenemos que procurar por todos los medios, buscar la santidad y la paz ¿qué dice? Con todos. ¿Hay algún hermano con el que usted no se habla desde hace tiempo? ¿Crees que hay por ahí alguien con quien pueda haber alguna rencilla o algo pendiente de resolver? Si usted no tiene ahora ese problema, guárdeselo en el corazón para cuando lo tenga, porque en las relaciones humanas van a surgir todo tipo de conflictos. Así que si usted no necesita esta palabra ahora, póngase la vacuna para prevenir que le pase el día de mañana. Porque esto es palabra de Dios. Y está escrita para nuestra enseñanza. Así que yo no puedo tener nada. El vínculo de la paz. Yo tengo que estar bien unido con mis hermanos, en paz con ellos. Que no haya nada en mi corazón contra nadie. Resolver todo asunto, toda cosa, toda controversia, todo lo que pueda estar ahí separándome de mi hermano, que es mi hermano. Somos un cuerpo. Amén. ¿Pero qué dice? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu es uno y nos une. ¿Entienden? Nosotros lo que tenemos que hacer es guardar esa unidad. Ya por el Espíritu, ya dice que hemos sido bautizados en un cuerpo por el Espíritu. Nosotros tenemos que guardar la unidad del Espíritu. ¿Entienden? Hay que preservar esa unidad. Hay que guardar esa unidad. ¿Entienden? Y ahora, ¿cuál es la primera palabra que dice? ¿Qué viene en el siguiente versículo? Díganmelo ustedes, por favor. A ver si yo estoy errado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué habla? Un cuerpo. ¿Qué dice? Un cuerpo. ¿Somos qué? Cuando habla de un cuerpo, yo veo que ahí, yo veo el cuerpo bien unido. Usted no lo puede ver. Un cuerpo. No podemos ser un cuerpo dividido. Un cuerpo no puede estar dividido. Un reino dividido contra sí mismo no permanece. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido, bien unido. Por las coyunturas. No seremos efectivos. No podremos, amado, conquistar lo que Dios quiere. Y yo insisto, desde el primer mensaje que yo empecé con esto, con esta serie del amor puro y de la unidad, el Señor, yo puedo ver cómo lo que Dios quiere es formar ese cuerpo, esa unidad en amor. Y es como que hay algo, puedo discernir que es como hay algo que resolver en la iglesia del Señor. Y que hasta que eso no se resuelva, nosotros no podemos esperar mucho más. ¿Me entienden? Porque ya estamos faltando a lo más importante, al mandamiento del amor. Esto hay que tomárselo en serio, hermano. Escudriñe en su corazón. Mire a ver si usted tiene algo o yo tengo algo, si tenemos algo contra alguien. Aunque no sea en contra, pero si hay algo, un pequeño resquicio por donde se haya podido colar, una pequeña división, un alejamiento con un hermano, con una hermana, por favor, resuélvalo. Porque eso puede estar paralizando la obra del Señor. ¿Entiende? Es como que Dios quiere resolver algo aquí en su casa. ¿Usted entiende eso? Es como que Dios quiere resolver algo en su casa. Y una vez que se resuelva lo que se tiene que resolver, entonces seguimos hablando con Dios. ¿Usted me entiende lo importante que es esto? Yo estoy sintiendo esto muy fuerte desde que empecé con este mensaje. Hay algo que resolver en la casa del Señor. Somos un cuerpo, amado. Y un cuerpo no puede estar dividido. Tenemos que entenderlo. Mire bien eso. Y precisamente con quien menos se relacione, intente relacionarse. Ser amigable. Vengan conmigo bueno, pónganme en pantalla. Primera de Pedro 3:8, por favor. Miren, Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos, ¿qué dice? De un mismo sentir. Eso es muy importante.
Mismo sentir. Quiere decir misma forma de pensar, de sentir. Tenemos que tener todo un mismo pensamiento. La iglesia, para unirse, también tiene que tener el pensamiento de Dios en su corazón, por medio de su palabra, que ella nos vaya renovando y podamos entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, qué Dios espera en cada momento, en cada acto, en cada palabra que sale de mi boca. Mismo sentir. Tenemos el mismo sentir. Si nosotros nos unimos, si nuestros pensamientos, porque mismo sentir es misma mente, misma forma de pensar. Y es lo mismo que dice en Filipenses 2:5. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, la misma forma de pensar. ¿Su pensamiento qué era? Hacer la voluntad del Padre, aunque tuviera que humillarse hasta lo sumo, por amor a nosotros, para salvarnos. ¿Entienden? Y entonces, cuando uno cumple con la voluntad del Padre y el pensamiento de Dios es tu pensamiento, las obras de Dios son tus obras y tienes el mismo sentir del Padre, el mismo sentir de Cristo, entonces, amado, los que se humillan serán exaltados, porque Dios los exaltó hasta lo sumo. Yo no busco que Dios me exalte, pero sí que busco que Dios levante una iglesia gloriosa para Él y que le dé la gloria al Padre. Porque al final el exaltar a Cristo, ¿para qué era? ¿Para su vanagloria? No. Porque al final termina diciendo para la gloria de Dios Padre, que toda lengua, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Él. ¿Saben por qué? Porque el que al final acepta a Jesucristo como su Señor, lo hace el gobernador, el dueño de su vida, va a vivir para agradarle a Él y va a amar, porque Él nos manda a amar. Y si nosotros amamos, estamos cumpliendo con la voluntad del Padre y estamos glorificando su nombre. Y entonces estamos manifestando las buenas obras del Señor, quien nos ama y ama a todo el mundo y quiere manifestar su amor por medio de su iglesia. Entonces, los que hacen a Jesucristo como su gobernador, su Señor, su amo, su dueño, viven para la gloria de Dios Padre. ¿Entienden? Y ese es el sentir que tiene que haber en nosotros. ¿Pero por qué vivimos para la gloria de Dios Padre? Porque amamos. En última instancia, todo se resume al amor. La ley se cumple en el amor. El amor no hace daño al prójimo. El amor cumple toda la ley. ¿Entienden? ¿Entendemos? Y el amor al final es lo que va a dar gloria y honra al Padre. Y ese es el sentir que tiene que haber en nosotros. Entonces aquí dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos. ¿Qué necesitamos? La compasión. Amando, ya de eso hemos hablado, amándoos ¿cómo? Amando fraternalmente. Fíjense, se me había olvidado. Amándoos fraternalmente, otra vez el cuerpo, lo que Dios primero necesita y quiere, unir, ¿entiendes? Fraternal, misericordiosos, amigables. ¿Cómo tenemos que ser? Amigos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición. Sabiendo, dice después, que hemos sido llamados para heredar bendición de parte de nuestro Dios. Estos somos nosotros. Este es el pueblo del Señor. Esta es la iglesia de Jesucristo. Este es el cuerpo unido de Dios. Amigables, compasivos, soportándonos los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está por todos y en todos. ¿Cómo vamos a separar lo que Dios ha unido? ¿Cómo vamos a separar lo que es uno desde la eternidad? Es que es imposible, no puede ser. Estamos atentando contra el cuerpo de Cristo. Estamos atentando contra la naturaleza de nuestro Dios. Contra el Espíritu Santo cuando nos dividimos, cuando nos separamos. Solícitos, cuando dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, está hablando de ser bien diligentos, de poner toda la carne en el asador, de ser fervorosos en eso, de empeñarnos en eso,
de que eso sea nuestra prioridad. Eso es ser solícito. ¿Entendemos? Yo parece que le estoy cansando hoy con la palabra. Parece, digo, será una sensación mía, mejor que sea algo mío. ¿Entendemos, amados? Es muy importante. Dios tiene que despertar nuestras conciencias en esto y vivirlo. Lo más importante es vivirlo. Tenemos que vivirlo. Es lo que Dios espera de nosotros, es lo menos que podemos hacer. Amados, ejercítate en el amor. Ama. No tiene que estar acompañado de un sentimiento. No. El amor es una decisión. Ya está. Te guste. Y cuanto más ames, el amor, Dios va a permanecer más en ti. Dios te va a llenar más de su espíritu y el amor se va a perfeccionar en ti. Pablo llegó a eso. Llegó a esa estatura de amar entrañablemente. ¿No podemos llegar nosotros? Creo que sí. Si de verdad somos solícitos en ello. ¿Entienden? En guardar esa unidad del espíritu. Entonces, en Colosenses 3, versículo 14, cuando habla bueno, si empiezas desde el 12, otra vez, perdónenme que insista también en este versículo, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable, ¿qué dice? Entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Son atributos que necesitamos. La mansedumbre, la paciencia, la benignidad, para poder soportarnos los unos a los otros en amor. ¿Cuánta paciencia tienes? ¿Cuánta humildad tienes? ¿Cuánta benignidad tienes? Porque algunas veces somos bien malos. Enseguida nos airamos. No nos soportamos. Pero aquí habla de soportarnos porque somos el pueblo escogido por Dios, que tiene que andar en ese amor fraternal, en esa misericordia, en esa compasión, en esa tierna misericordia. Miren, dice el siguiente. Si alguno soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Hay alguna queja? Sean sinceros. Si usted tiene algo con algún hermano, vaya y resuélvalo ya, pero con urgencia. No hace falta que sea ahora mismo ya, pero en la menor oportunidad que usted tenga. Si alguno tuviere queja contra otro, dice, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros, ejemplo de Cristo. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Otra vez, hemos visto el vínculo de la paz, y el amor es el vínculo perfecto, porque el amor es lo que nos mantiene unidos. ¿Entiende? Ahora, ¿y qué dice otra vez? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuiste llamados, ¿en qué? En un solo cuerpo. Fíjense como aquí habla otra vez del amor y de la paz en la cual nosotros nos tenemos que mover para poder formar ese cuerpo sólido, unido, resistente, firme. Recuerde, un reino dividido no puede permanecer. Es imposible, amado. ¿Sabe que alguien dijo a la iglesia alguien dijo de la iglesia, un predicador dijo que la iglesia es el único ejército que mata a sus propios soldados? ¿No es triste? Es el único ejército que mata a sus propios soldados. Es tremendo, amado. Eso es real en la iglesia del mundo. Somos celosos, el ser humano, envidiosos, iracundos, contenciosos. Y como hay celos y envidia, porque hay celos y envidia, amado, hay celos y envidia. Eso está en el corazón. Cuando uno ve a un hermano que empieza a prosperar, se puede despertar envidia y celos, ¿sabe? Puede ser que Dios levante a alguien a quien menos uno se imagina y de repente Dios lo levante y que algunos que estén más tiempo en la iglesia entonces empiecen a sentir celos y envidia por él. Eso pasa en todas las iglesias. Y si esa persona cae, luego puede ser que se alegren de que ha caído y entonces le critiquen.
Usted sabe lo que digo. La murmuración destruye, divide. Es tremendo, amado. ¿Saben qué? Tenemos que orar mucho para que Dios levante ese cuerpo, esa iglesia unida, amado. Y nosotros seamos capaces de distinguir en nosotros lo que está mal y pedirle perdón al Señor y apartarnos de todo. Cada uno se examine a sí mismo y diga, ay, Señor, perdóname. Usted sabe que yo alguna vez he podido sentir un poquito de celos también. A mí me pasa, o sea, es algo natural en mi carne y a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, he visto que Dios de repente levanta a alguien en la iglesia de Murcia y que predica lindo, bonito, que está con sabiduría y tal. Y yo no, es algo innato. Es que digo, wow, parece que no me estoy sintiendo bien, parece que hay como cero. Yo le estoy abriendo a usted mi corazón para que le siga de ejemplo, para que pueda abrir el suyo. Y si no lo ha sentido, lo puede sentir. Y entonces decir, no, este pensamiento, esta emoción o esto que yo estoy sintiendo, esto no es de Dios. Y entonces, ¿qué hago? Señor, perdóname. Y yo me aparto de esto, lo reprendo en el nombre de Jesús, perdóname. Yo no quiero sentirlo, perdónamelo. ¿Y qué hago? Lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Todo lo que se revela contra Él, que es en contra de Él, yo me despojo de eso, lo reprendo. Y digo, no, eso es un siervo de Dios que tú estás levantando, gloria a Dios. Gracias, Señor, por su vida, gracias. Sigue levantando más porque hacen falta muchos siervos. Competentes, preparados, llamados por Dios para hacer tu obra. ¿Cómo estoy yo sintiendo esto? Entonces, ¿qué hago? Lo llevo todo cautivo. ¿Verdad? Dejo que la mente del Señor, el sentir de Él, sea el que invada todo mi ser y pensar con la mente de Cristo. Y no con mi mente ni con mi corazón, que es engañoso y malo y perverso. ¿Entienden? Y entonces yo me deshago de eso cuanto antes. ¡Fuera! ¡Pum! Esto que hace aquí, esto no tiene que estar en mí. Esto es levadura de maldad, levadura de falsedad. Nosotros tenemos que amarnos con un corazón puro. Dios nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado su Espíritu Santo para que nos amemos con un amor no fingido. Qué fácil que es, amado, qué fácil. Fíjense, eso se lo digo yo. Eso se lo digo yo porque brota así como la mala hierba en uno, brota. Como la ira, como el rencor, como cualquier cosa. Eso brota y divide. No puede ser, amado. Eso no puede ser. Vamos a terminar con un versículo porque ya el tiempo sé que se me ha ido. Preparémonos para adorar, por favor. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Terminamos aquí, preparémonos ya, por favor, con rapidez. Hoy sí, con rapidez ya. El tiempo ha pasado. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego, miren qué hermoso. Dice el apóstol, os ruego pues, hermanos. Miren cómo habla. Siempre, ¿se han percatado de que el apóstol siempre se refiere a la iglesia del Señor como sus hermanos? Es como un gozo. Él dice, vosotros sois mi gozo, mi corona. Dice en Filipenses 4, gozo y corona mía. Habla de la iglesia. O sea, Pablo se sentía parte, familia de la iglesia. No se sentía superior a nadie. Por mucho que fuera apóstol, hubieran las señales de apóstol en él, Dios lo usara poderosamente, Dios le diera sabiduría. Él seguía siendo hermano de toda la iglesia del Señor. Él siempre se siente orgulloso y gozoso de decir hermanos. Y eso es lo que tenemos que decir, hermano, hermana. Tratarnos como esa familia hermosa que Dios nos ha puesto, la familia de la fe en la que Dios nos ha incorporado y nos ha puesto. Tenemos una familia, amado. Yo siempre me he sentido muy dichoso y muy gozoso de que a cualquier parte del mundo que haya podido viajar, sabía que ahí tenía mi familia, la familia de la fe. Y en un plis-plas, en 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos que estás, o 1 minuto que estás con un hermano, aunque no lo hayas conocido, que apenas hayas tenido relación con él, en nada de tiempo brota el amor y parece que lo conoces de toda la vida y dices, qué hermoso es poder tener a la familia de la fe en cualquier lugar.
Qué hermoso, amado. Qué hermoso que sepas que tú no sabes dónde vas a acabar el día de mañana, no sabes dónde va, no sabes a qué lugar vas a ir, a qué país. ¿Quién sabe el destino que Dios tiene para ti? Pero que sepas que seguro que donde quiera que Dios te lleve, allá hay una familia que te va a amar. La familia de la fe. Y eso es muy hermoso. Hay una familia en toda nación, tribu, pueblo, lengua del Señor, que es el que forma parte del cuerpo, un cuerpo, bien unido. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ahora, párate ahí un momento. ¿Qué dice? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está apelando a obrar, a ser como nuestro Maestro es, conforme a su naturaleza, y también que podamos obrar y hacer conforme a lo que Él desea que nosotros hagamos. Lo está diciendo, hazlo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y miren qué es lo que pide, que es importante, porque esa es Jesús, su naturaleza. La naturaleza de Jesús, la naturaleza del Padre, la naturaleza del Espíritu Santo es amar. Es la unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No se le olvide, amado. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pásame para atrás, por favor. Que habléis todos una misma cosa. Miren qué hermoso. Sigue, por favor. Que no haya entre vosotros divisiones. Un cuerpo. No, sino que estéis, ¿cómo? Perfectamente unidos. Un cuerpo. Unánimes, un cuerpo. ¿Cómo? En una misma mente o mismo sentir. Es lo mismo, es como si estuviera diciendo lo mismo. Con otras palabras, en una misma mente y en un mismo parecer. Y después habla de que ha sido informado, de que hay divisiones, hay contiendas. Y eso divide el cuerpo de Cristo, le resta potencial, fuerza, poder al cuerpo de Cristo. Esta mañana el pastor Ambrosio hablaba de esas fisuras por donde se cuela el enemigo, y esas moscas muertas entran y echan a perder el perfume del perfumista. ¿Y saben qué? El Señor está preparando un perfume. ¿Quién es el perfumista? Dios. ¿Quién es el alfarero? Dios. ¿Quién es el perito arquitecto? Dios. ¿Quién es el que hace todas las cosas perfectas? Dios. Y Él está haciendo un perfume grato, agradable, hermoso, grato olor de Cristo. Dice que somos, para los que se pierden y para los que salvan, pero somos grato olor de Cristo para Dios. Está preparando un perfume. Pero amado, cuando hay divisiones, por ahí se cuelan las moscas muertas que echan a perder el perfume del perfumista. No dejemos que las moscas muertas entren en el perfume de Dios, amado. Y para mí las moscas muertas es todo lo que tiene que ver con el diablo, con las obras de la carne, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque la ley de Dios se cumple en el amor, que es el vínculo perfecto, y que está preparando el perfume grato y agradable que el perfumista está diseñando para que esta iglesia y toda la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, sea lo que tiene que ser en las naciones y para este mundo. Grato olor de Cristo para los que se pierden y para los que se salvan. Aleluya. Nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre Dios eres tú, y tu reino vendrá, tu voluntad se hará.
Padre y Dios eres tú. Sí, Señor. Tú eres nuestro Padre. Jesucristo nuestro Señor. El Espíritu Santo es el Paracletos que tú has enviado para estar en nosotros y con nosotros y por nosotros, ayudándonos y guiándonos a toda verdad, enseñándonos todas las cosas para que las podamos entender. Para eso tú nos has hecho renacer por medio de tu Espíritu y de tu palabra, para formar esa iglesia hermosa, virtuosa, ese perfume agradable a tus pies, que pueda dar testimonio y poder ser tus representantes en este mundo, Señor. Padre, cualquier división, cualquier contienda, cualquier resquicio de fisura que pueda haber entre nosotros los hermanos, ahora o en el futuro, Señor, estemos prontos para alinearnos, eliminarlo y poder ser uno como el Padre en Jesús, Jesús en el Padre, el Espíritu Santo también, siendo tres son uno, dice tu palabra. Que estemos solícitos en guardar esa unidad del Espíritu. Por un mismo Espíritu tenemos entrada al mismo Padre. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Es la unidad del Espíritu lo que tenemos que mantener, que nos ha unido al Padre, que nos ha unido al Hijo, el que nos ha unido al Espíritu Santo y que forma ese cuerpo unido en el Señor y que va a dar testimonio, va a permitir que muchos puedan creer en ti y puedan conocerte, Señor. En eso conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, si estamos bien unidos, amándonos, Señor, con ese amor fraternal que tiene que abundar más y más y más y más y más en nosotros, que no tiene límites ni fronteras, que sobrepasa todo entendimiento, como el amor de Dios, como el amor de Cristo. Oh Señor, Padre, glorifica tu nombre, Señor. Nosotros somos humanos, incapaces en la carne de poder amarnos así, pero tú ya nos has dado tu Espíritu. Ayúdanos, enséñanos a vivir nuestra vida, a ejercitarnos en el amor, a amarnos, para que tú vivas en nosotros y tu amor se perfeccione. Señor, derrama de tu amor en nuestros corazones, pero las cosas no vienen así por emociones ni porque no, vienen por decisiones firmes, tomadas en el Espíritu, que hacen, que permiten, que abren la puerta para que entonces tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer. Padre, toma totalmente control de nuestras vidas. Inquiétanos tú, Señor, llámanos a celo, a vivir por y para ti. Y que ese amor entrañable que hemos visto en el Padre, en el Hijo, en el apóstol Pablo y en tantos y tantos siervos a lo largo de la historia que han puesto sus vidas, que se han desgastado por completo por amor a la iglesia del Señor. Y si amamos a la iglesia del Señor para que la iglesia sea edificada y formada como ese cuerpo bien unido en amor, entonces también estamos amando al mundo, porque la iglesia es la esperanza de este mundo, Señor. Es la iglesia la esperanza, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, Él es el que continúa la obra del Señor aquí en la tierra, Padre. Danos sabiduría, abre los ojos de nuestro entendimiento, ayúdanos, Señor. Por favor, sé tú obrando, edifica tu casa, edifica tu iglesia. Oh, levanta una iglesia unida, Señor. Un pueblo
un cuerpo, un espíritu, un bautismo, una fe, un Dios y Padre que es sobre todo, por todo y en todo, Señor. Que no rompamos esa unidad, que permanezcamos unidos siempre, Señor, y que el amor fraternal permanezca en nosotros. Tú nos das todo y nos dices: soportaos con paciencia, sed benignos, misericordiosos, compasivos, ponte en los zapatos del otro. Y si no lo entienden, no importa, perdona, ama, haz lo que yo te mando y yo viviré en ti y haré que mi amor se perfeccione en ti. Gracias, Señor. Recibimos tu palabra, Señor, que la podamos vivir y que tú puedas hacer algo especial. Ese perfume agradable, ese perfume, Señor, que pueda cambiar la atmósfera, no solamente dentro de la casa, sino fuera de la casa. Oh, Señor, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y para la gloria y honra de tu nombre. Amén, amén, aleluya. Nos saludamos, amados, en el nombre de Jesús. Ven, paz. La gracia del Señor sea sobre ti. Aleluya.